Esto no puede estar sucediendo, no en este momento, sé que no eres real, tengo el control total de la energía maligna, no tengo un lado malvado como el de Goku, se diría Kakaroto en sus pensamientos. ¿Por qué te mientes de esta manera? No puedes estar más equivocado, todos tienen un lado malvado en lo más profundo de su ser. Recuerda a tus años de juventud Kakaroto, creciste sin padres, ellos murieron un año después de tu nacimiento protegiéndote, tu mentor fue tu maestro Meerus, fue tu figura paterna, prometiste volverte invencible y así lo hiciste, acabaste con los seres malvados de tu universo, incluso los dioses supremos que habían caído al lado oscuro, acabaste con ellos sin ningún tipo de compasión, disfrutabas derramar sangre, disfrutabas ver a tus víctimas pedir clemencia, lo único que hacías era nada más que sonreír, incluso llegaste al multiverso del rey Senno-Sanma, ¿qué hiciste? Acabaste con él sin compasión y tomaste su lugar, abandonaste tu universo, tu maestro, ni siquiera te importó, ahora lo ves Kakaroto. ¿Te das cuenta de la situación? Puede que en mi juventud haya disfrutado acabar con mis adversarios pero tenía control, es más, nunca he perdido el control de mí mismo, el único ha sido Goku. Goku estaba destinado a convertirse en un Saiyajin de pura maldad, pero un golpe en la cabeza lo cambió todo, yo solamente era un guerrero orgulloso y arrogante que erradicaba el mal, por lo tanto tú no eres más que una simple imaginación, diría Kakaroto en sus pensamientos. ¿Eso es así? ¿Realmente lo crees o es que acaso te quieres engañar? Vamos, hazme desaparecer si crees que solo soy producto de tu imaginación, vamos incluso la diosa del amor lo ha descubierto, tienes un lado malvado Kakaroto, es más, posees un lado sádico, no puedes cambiar quién eres. Entonces dime, ¿qué quieres de mí? ¿Qué rayos deseas para que de una vez me dejes en paz? Lo único que sé es que estoy perdiendo la cabeza, diría Kakaroto en sus pensamientos. ¿Qué es lo que quiero? ¿Lo que deseo? Eso es fácil Kakaroto, debes aceptarme, cuando lo hagas seremos uno solo. Un verdadero guerrero posee bondad y maldad en su corazón, es bondadoso y a la misma vez agresivo, tal como el yin y el yang. Entonces Kakaroto, ¿qué es lo que decidirás? Kakaroto se encontraba sumido en sus pensamientos, no sabía qué decisión tomar, sus instintos le advertían que era una mala idea, por lo tanto este se encontraba en total conflicto. El tiempo vuela Kakaroto, debes tomar una decisión, solo mírame, yo soy tú eres yo, somos la misma persona. Pero entonces, Kakaroto había tomado una decisión, sin embargo, antes que este siquiera pudiera tomar una decisión escucharía una voz que lo traería de vuelta a la realidad. Kakaroto despierta, ¿me escuchas Kakaroto? Diría Afrodita. ¿Qué? ¿Qué es lo que ocurre? Diría Kakaroto quien se encontraba aturdido. Eso es lo que me pregunto, estaba tratando de llamar tu atención y no respondías, parecías estar en un estado de trance, no respondías a mi llamado, ¿te encuentras bien? Diría Afrodita. Yo estoy bien, nada más estaba pensando, lamento las molestias, pero debo irme, diría Kakaroto quien se preparaba para salir. Espera Kakaroto, claramente no estás bien, puedes acudir a mí si necesitas algo, diría Afrodita. Se lo agradezco señorita Afrodita, pero estoy bien, gracias por la información pero debo irme, diría Kakaroto. Solo dime Afrodita, las puertas de mi castillo están abiertas siempre que me necesites, eres bienvenido, puedes acudir a mí si piensas que algo no está bien, diría Afrodita. Te tomaré la palabra, adiós Afrodita, fue un placer, fueron las palabras de Kakaroto y desaparecería haciendo uso de la técnica de la teletransportación. Espero verte pronto Kakaroto, porque puedo decir con seguridad que no estás bien, pude sentir una presencia siniestra en lo más profundo de tu corazón, como diosa del amor puedo sentir la bondad de todos los seres, Kakaroto cuenta con bondad y maldad, algo no está bien, pero sé que Kakaroto lo puede resolver por su cuenta, he visto de lo que es capaz, al final cuenta con las células más poderosas, la sangre Saiyajin, demonio, dios y por último, la sangre de un ángel, puedes lograr cosas extraordinarias Kakaroto. Tienes mucho potencial en la palma de tu mano, no lo olvides, eran los pensamientos de la diosa del amor Afrodita. Mientras tanto, en algún lugar del planeta de dioses y ángeles antiguos. Señorita Lilith, diría Kakaroto. No pensabas irte sin antes despedirte, ¿verdad? Veo que tú y Afrodita tuvieron una larga conversación, diría Lilith.
Algo así, la señorita Afrodita me informó mucho acerca de mi linaje como ángel, diría Kakaroto. Te lo diré directamente y sin rodeos, mantente alejado de ella, puede llegar a ser una serpiente, puede nublar tu mente, tu juicio, después de todo, ella es la diosa de la seducción y el amor, puede llegar a ser manipuladora, recuerda las palabras de tu madre, no puedes confiar en los dioses, incluyéndome, pero me preocupo por ti, eres hijo de Siris y ella fue como una hermana para mí, no te diré lo que debes hacer o no, pero mantén los ojos abiertos, diría Lilith. Vaya, suena realmente serio, te tomaré la palabra, pasará mucho tiempo para que nos volvamos a ver, fue un placer conocerte señorita Lilith y sobre todo porque conociste a mi madre, diría Kakaroto mientras tenía una pequeña sonrisa. El placer ha sido mío, no pensé que conocería al hijo de Siris, te has convertido en un hombre fuerte, tu madre estaría orgullosa de ti, adiós Kakaroto, espero que en un futuro nos volvamos a ver, diría Lilith. Te lo agradezco señorita Lilith, espero que en algún futuro pueda contarme más acerca de mi madre, hasta pronto, diría Kakaroto mientras llevaría sus dedos a la altura de su frente. Así será Kakaroto, cuídate, sé que nos volveremos a encontrar, diría Lilith. Kakaroto soltaría una sonrisa más y finalmente desaparecería del planeta de dioses y ángeles antiguos con la ayuda de la teletransportación. Mientras tanto en uno de los campos de entrenamiento de dicho planeta. Nunca te había visto entrenar arduamente Hércules, ¿qué es lo que pasa? Diría Baldur. ¿Acaso no lo has visto? Nos estamos quedando atrás, Kakaroto supera el poder de muchos de nosotros, Tyr se encuentra a otro nivel, incluso Son Goku es capaz de rivalizar con los dioses, diría Hércules quien había finalizado con su arduo entrenamiento. Lo pude notar, debo reconocerlo, necesitamos volvernos más fuertes, no podemos quedarnos atrás y mucho menos en este mundo, diría Baldur. Me alegra que lo entiendas, he visto a los demás dioses, se fortalecen más y más, Hades, Poseidón y Tyr eran los más poderosos de los hermanos, pero ahora Tyr ha superado a ambos con creces, incluso por un momento pensé que Tyr lograría derrotar al señor, necesitamos volvernos más fuertes o de lo contrario nos pisotearán, diría Hércules mientras tenía una expresión seria. Lo entiendo ¿sabes? Pero no lo entiendo viniendo de ti, eres Hércules, el dios de la personificación de la fuerza, incluso diría que tu fuerza es comparable contra la fuerza de Tyr, entonces ¿por qué quieres volverte más fuerte? Diría Baldur. Tú lo has dicho, todos me conocen como el dios de la personificación de la fuerza, pero ¿de qué me sirve ser fuerte si no posee la velocidad necesaria para enfrentar a un oponente como Tyr? Por esa misma razón nuestros hermanos ángeles son superiores a nosotros los dioses, la velocidad que poseen nos dejan atrás, diría Hércules con un tono grave en su voz. Ahora nos situamos en el inframundo, el lugar donde alguna vez fue reinado por el propio dios de la muerte, el dios Hades. Tal como pensé, Hades no se encuentra en este lugar, creí que estaría aquí luego de su segunda derrota contra nuestro padre, entonces la pregunta es, ¿dónde rayos estás Hades? Pensé que serías más poderoso pero me has vuelto a decepcionar, eres el mayor entre todos nosotros y ya fuiste superado por muchos, nada más veo almas en pena vagando por el inframundo, este lugar es un caos sin ningún rey, se diría Poseidón en sus pensamientos. Ahora nos situamos en el universo 0, Kakaroto había llegado a su hogar, donde Risa y Brunilda lo recibirían con los brazos abiertos debido a que esperaban con ansias su regreso, desde dichos acontecimientos pasarían los meses, donde nos llevaría a la actualidad. No he vuelto a escuchar esa voz en mi cabeza, debí suponerlo, todo era parte de mi imaginación, sé que todos tenemos un lado malvado, algunos más que otros, pero yo tengo control total de mis acciones, no puedo estar perdiendo la cabeza, pero si esa voz era parte de mi imaginación, entonces tengo graves problemas, la meditación no ha ayudado mucho, eran los pensamientos de Kakaroto. Kakaroto justo se preparaba para tener una larga meditación hasta que algunos pensamientos de los eventos que sucedieron hace meses le vendrían a la mente. Me olvidé completamente de Goku, Zeus mencionó que tarde o temprano iría por él, tienes una nueva oportunidad Goku, te recomiendo que te vuelvas fuerte, Zeus cumple con su palabra, lo intenté y no fui capaz de vencerlo, incluso Tyr, el tipo más asombroso y fuerte que he conocido tampoco fue capaz de vencerlo, pero es evidente, estamos hablando del ser supremo, no hay nadie quien pueda hacerle frente, se diría Kakaroto en sus pensamientos. Ahora nos situamos en algún lugar desconocido, en un nuevo mundo, un mundo paralelo.
Lo hemos perdido de vista, señora, ese tipo es muy escurridizo, aniquiló a muchos dioses inmortales que intentaron detenerlo, ¿quiere que haga algo al respecto?, diría una mujer desconocida. Por el momento no, por lo que pude ver en la esfera de cristal, parece una bestia sin control, no había rival para ese extraño ser, cada vez que los dioses más fuertes lo acorralaban él lograba liberarse y volverse mucho más poderoso. Dime, Atenea, ¿ese ser es acaso un dios?, diría la reina de dicho mundo paralelo, su nombre era Isis. Me han informado que no se trata de un dios, tampoco de un demonio, mucho menos de un ángel. Por más sorprendente que suene esto, señora, ese tipo es un mortal, diría Atenea. La reina Isis no diría nada, esta se encontraba pensativa mientras analizaba en su esfera de cristal las hazañas de aquel ser. ¿Qué prosigue, señora?, diría Atenea. Ese ser es un mortal, estoy sorprendida, Atenea, en mis años de existencia, nunca he visto algo igual, un mortal que pueda vencer a los dioses, diría la reina Isis. Pero no luce tan sorprendida, señora, incluso yo estoy sorprendida que exista un mortal con tanto poder, pero no me sorprende tanto como debería, después de todo ese tipo pertenece a una raza muy peculiar, diría Atenea mientras tenía una pequeña sonrisa. ¿Una raza peculiar dices? Suena intrigante, no estoy familiarizada con todas las razas, después de todo son incontables, pero por lo que pude notar, ese ser posee una cola de mono, diría Isis. En efecto, señora, ese tipo pertenece a la raza Saiyajin, cuentan con un aspecto físico similar a otra raza de mortales, lo único que los diferencia son la cola de monos que poseen. Cuando miran la luna, sucede algo muy parecido a los hombres lobos, se convierten en gigantes bestias llamadas Osaru. Se dice que la historia de los Saiyajines es joven, pero es un error, la raza Saiyajin tiene una historia de millones de años, diría Atenea. Debo admitir que es una raza interesante, tienen similitudes a los humanos y similitud con los hombres lobos a la hora de transformarse, no es peculiar que una raza sin siquiera usar el ki divino pueda ser capaz de vencer a dioses. Eso es admirable, pero también me pone de mal humor, porque ese ser ha erradicado a muchos dioses de mi mundo, me siento humillada. Dime, Atenea, ¿sabes si aún se encuentra en mi mundo?, diría Isis. Por desgracia no, señora, el mortal ha abandonado este mundo, es muy escurridizo y ha acabado con la vida de todo aquel que se interpone en su camino, diría Atenea. Dime, ¿cuál es el nombre de ese Saiyajin? Quiero saber su historia, diría Isis. Su nombre real es Yamosi, la historia acerca de ese Saiyajin es muy peculiar, debo admitir, sus padres son dioses, se dice que él fue el primer Saiyajin legendario en toda la historia, pero él despreciaba a sus padres por lo consiguiente renunció a sus poderes divinos, nada más con el poder del Super Saiyajin legendario se volvió extremadamente fuerte, tan fuerte que incluso acabó con el rey de su multiverso. Se dice que aquel rey era hermano de Yamosi, pero nada más son rumores, diría Atenea. Un dios que renunció a sus poderes divinos, vaya que suena interesante, pero quisiera saber, ¿cuál es la razón, cuál es el motivo de ese tal Yamosi con ese afán de querer exterminar a los dioses por diversión? De algo estoy segura, debe tener un motivo oculto y no voy a parar hasta saberlo. Yamosi me ha humillado, ha manchado con sangre mi mundo, debe haber castigo, diría Isis mientras tenía una expresión seria. Estoy totalmente de acuerdo, señora, que prosigue, diría Atenea. Quiero saber a qué mundo huyó, hay miles y millones de mundos paralelos, puede estar en cualquiera y deseo saberlo, diría Isis. Así será, señora, considere lo hecho, lo encontraremos y cuando lo hagamos sufrirá el peor castigo, diría Atenea mientras tenía una sonrisa. Mientras tanto en el universo 0, planeta supremo. Todo aquel planeta se encontraba en caos, lava en cada rincón del planeta, los volcanes habían estallado, el cielo estaba completamente nublado, la lluvia no paraba de caer, relámpagos y estruendos por todo aquel planeta que parecía el mismísimo infierno. Pero entre todo ese caos, Kakaroto se encontraba meditando sin saber lo que pasaba a su alrededor, hasta que finalmente este recobraría el sentido y al momento de abrir los ojos se llevaría una desagradable sorpresa, su hogar estaba en ruinas y no entendía cómo siquiera era posible. Esto es una ilusión, nada de esto es real, estuve aquí todo el tiempo, quien quiera que haya hecho esto lo habría detenido, estuve meditando y no fue por mucho tiempo, podría haber sentido su presencia, mis instintos estaban en alerta, debo estar meditando aún porque nada de esto es real, mi mente me está jugando una mala pasada, se diría Kakaroto en sus pensamientos quien comenzaba a perder la cordura.
No obstante, frente a la vista de Kakaroto aparecería un sujeto idéntico a él, tenía la misma apariencia, con la diferencia que tenía los ojos rojos como el fuego y sobre todo, tenía una sonrisa despiadada. «¿Tu insecto, tú acaso hiciste esto?», diría Kakaroto, y en ese momento recordaría que Brunilda y Rise también se encontraban en el planeta. Veo que te acabas de dar cuenta de las cosas fundamentales a lo que sucede a tu alrededor. Esto no es real, no puedo sentir la presencia de ambas, ¿acaso tú?, diría Kakaroto, quien sentía como toda su sangre empezaba a hervir de furia. Te detendré justo ahí, ¿acaso has olvidado quién soy? Soy la voz que has estado escuchando durante un tiempo, soy tu conciencia, yo no puedo hacer nada, pero tú sí, te lo advertí desde un principio pero no quisiste escuchar, todos tenemos un lado malvado que se apodera de nosotros si no lo aceptamos, este desastre, esta matanza tú lo has hecho Kakaroto, nosotros lo hicimos, cuando entras en máxima relajación te alejas de la realidad y dejaste que tus instintos más carnales salieran y crearán este caos, en otras palabras, tú has hecho esto Kakaroto, lastimaste a tu familia, acabaste con lo único que te quedaba, resonaría la voz por todo el lugar acompañada de una risa despiadada. Kakaroto finalmente estallaría de furia al escuchar las declaraciones de su conciencia, por lo tanto se lanzaría a gran velocidad al ataque. El sujeto que se encontraba con la misma apariencia de Kakaroto no reaccionaría ante el repentino ataque, por lo tanto nada más se limitaría a sonreír. Kakaroto se colocaría a gran velocidad frente al sujeto que había estado viendo en su mente, por lo tanto con todas sus fuerzas soltaría un poderoso puñetazo. La decepción y sorpresa no tardarían en llegar al ver cómo su puño había atravesado a su otro yo como si fuera nada más que un simple espectro. Te lo he dicho Kakaroto, pero no quieres escuchar, no puedes hacerme daño, nada más soy la voz de tu lado malvado, debes aceptarme, pero ya no puedes hacer nada para salvar a tu querida Brunilda y sobre todo a la pequeña Rise. Esas últimas palabras harían enfurecer tanto a Kakaroto al punto que comenzaría a expulsar una gran cantidad de ki, el planeta era sacudido fuertemente debido a la presión que desprendía un furioso y devastado Kakaroto. ¿Quieres calmarte? No hay nada que puedas hacer al respecto, tú causaste esto, si quieres culparme primero mírate al espejo y notarás que fuiste tú todo este tiempo. Cállate, no quiero escucharte más, desaparece de mi vista, voy a arreglar esto, pero yo jamás lastimaría a Brunilda y tampoco a la pequeña Rise, sé que ellas están a salvo en algún lugar lejano, diría Kakaroto, quien empezaba a calmarse, pero aún seguía desprendiendo ese aterrador instinto asesino. Qué irónico, no quieres verme porque sabes que tienes manchadas las manos de tu querida Brunilda y la pequeña Rise, estás hecho un caos, diría la contraparte de Kakaroto, mientras soltaría una risa despiadada que resonaría en todo el lugar. No, él está jugando con mi mente, no puedo estar perdiendo la cabeza, sé que ellas están bien, sé que lograron huir, ambas están a salvo, eran los pensamientos de Kakaroto, quien se negaba a creer lo que decía su parte malvada. Mientras tanto en el mundo de dioses y ángeles antiguos, en el reino del todopoderoso Zeus. Señor, lamento molestarlo pero tenemos visitas, diría Loki. Sabes exactamente lo que mencioné Loki, no quiero interrupciones, apenas han pasado meses desde que tomé un descanso, espero que realmente sea importante, de lo contrario estaré de mal humor y no queremos eso. Bien, ¿de quién se trata?, diría Zeus mientras tenía una expresión seria. Pensándolo mejor, creo que puede esperar señor, usted necesita descansar, diría Loki. Déjate de tonterías y habla de una vez, no me hagas volver a repetirme, diría Zeus. De acuerdo señor, se trata de la reina Isis, evidentemente de un mundo paralelo diferente, diría Loki. Eso es así. Me pregunto cómo rayos fue capaz de encontrar este planeta, eso ha llamado mi curiosidad, entonces no perdamos el tiempo, hazla pasar, tengo el presentimiento que esto será interesante, diría Zeus mientras tenía una sonrisa arrogante. Loki asentiría y se retiraría, pero en cuestión de segundos volvería a aparecer acompañado por la reina Isis y su leal sirviente Atenea. El gran Zeus en persona, tantas leyendas que se cuentan pero muy pocos saben que es real, diría Isis. Ciertamente desconozco la existencia de los gobernantes de diferentes mundos, pero escuché a mi hijo llamarte Isis, entonces ¿a qué debo el placer? Porque claramente no vienes sola, diría Zeus. Tal como me lo describieron, directo al grano, ella es Atenea, mi leal sirviente, debo decir que es un placer conocerlo, diría Isis. En este momento no tenía planeado recibir visitas, por lo tanto le recomiendo ir al grano, diría Zeus.
La señora me advirtió que no reaccionará a las faltas de respeto del gran Zeus, porque claramente es superior a cualquier dios creador y rey, por lo consiguiente debemos tragarnos nuestro orgullo. No puedo creer que exista alguien tan poderoso como él, se diría Atenea. Entonces la reina Isis procedería a informarle a Zeus sobre un guerrero que había aparecido y que sobre todo ha estado causando caos y destrozos en diferentes mundos, y que la última ubicación fue en este mundo. Un Saiyajin masacrando a cualquiera que se le interponga en su camino, incluyendo dioses. Debo admitir que suena interesante, con que llamó si el dios de la guerra, suena intrigante, ¿no están de acuerdo? Pero volviendo al tema, ¿cuál es tu petición, reina Isis? Diría Zeus. Quiero a ese Saiyajin, pero no puedo hacerlo, mis métodos serían catastróficos y crear caos en su mundo sería una falta de respeto, diría Isis. Entiendo, parece que lo he encontrado, pero qué interesante, se encuentra muy cerca del multiverso de mi nieto, no se preocupen, mi nieto se hará cargo de él y lo traerá de vuelta, le transmitiré el mensaje, diría Zeus. ¿Ya tiene su ubicación? ¿Cómo es posible? Apenas han pasado unos segundos, con que los rumores acerca de que lo ve absolutamente todo es real, él es peligroso, ahora comprendo por qué la señora lo trata con tanto respeto, se diría Atenea en sus pensamientos. Mientras tanto en el universo 0, planeta supremo. La vegetación en aquel planeta había pasado a la historia, al igual que los animales que habitaban en dicho planeta. Aquel lugar que alguna vez Kakaroto llamó su hogar ahora parecía el mismísimo infierno, nubes grises, lluvia sin parar, montañas de azufre, ríos de lava, relámpagos y truenos no paraban de caer en todo el planeta, era todo un caos. ¿Qué rayos he hecho? Yo he provocado todo este daño, mi hogar ahora está hecho cenizas, este planeta fue hogar de mi pequeño Kiyua y donde formé una familia con mi esposa Aurora, y ahora no queda nada de aquel acogedor hogar, empiezo a entenderlo, nosotros los Saiyajines no estamos destinados a ser felices, incluso mi padre perdió a su esposa, mi madre, Vegeta tuvo que abandonar su familia para convertirse en el nuevo rey del todo y luego para qué. Fue erradicado junto al universo que alguna vez juré proteger con mi vida, ese universo fue hogar de mis dos primeras difuntas esposas, Mikosin y Nean, no existe la felicidad para nosotros los Saiyajines, estamos destinados a morir solos en batalla, eso eran los deprimentes pensamientos de un derrotado emocionalmente Kakaroto. Mientras tanto en el mundo de dioses y ángeles antiguos, en el palacio real del poderoso Zeus. Eso es todo, una vez que tengamos en nuestras manos a ese mortal podrán llevárselo, pero definitivamente saben que nada en esta vida es gratis, ¿verdad? Diría Zeus. Estamos al tanto, ¿qué desea a cambio, señor? Diría la reina Isis. Digamos que lo dejaremos en suspenso, pero me deberán un favor en un futuro, puede que sea uno pequeño o incluso uno grande, quién sabe, ¿estamos de acuerdo? Diría Zeus. Ahora estaremos en deuda con él, esto me da un mal presentimiento, pero no podemos hacer nada más que aceptar, se diría Atenea en sus pensamientos. Me pregunto qué tiene en mente el señor, se diría Loki. Es un trato, acepto la propuesta, diría la reina Isis. Perfecto, parece que eso ha sido todo, entonces si me disculpan, Loki las acompañará a la salida, fue un placer hacer negocios contigo reina Isis, diría Zeus mientras tenía una sonrisa arrogante. El placer es mío señor, diría la reina Isis. Bien, Loki acompáñalas a la salida y regresa lo antes posible, diría Zeus. Así será señor, diría Loki mientras tenía una sonrisa. Han pasado meses desde la última vez que Kakaroto estuvo aquí, definitivamente no quiero molestar a mi nieto, nuestra relación en este momento es muy tensa debido a la muerte de Morfeo, por lo tanto tengo que enviar a uno de mis hijos tras ese mortal, mis hijos son los seres más fuertes, superan el poder de cualquier gobernante de los mundos paralelos, ir tras ese mortal seguramente no será difícil, como lo describió la reina Isis, se diría Zeus hasta que sus pensamientos serían interrumpidos por una voz. Señor, ¿cuál es el plan que tiene en mente? La reina Isis mencionó a un mortal con los poderes suficientes para vencer a los dioses. Sé que no tiene pensado comunicarse con Kakaroto en este momento, diría Loki. No estás equivocado, estaba pensando que podría mandar a uno de mis hijos, diría Zeus. ¿A quién tiene en mente, señor? Estoy en la lista, diría Loki mientras tenía una sonrisa. Lo veo en esa sonrisa tuya, deseas pelear, por desgracia no estás en la lista, te necesito aquí como mi leal sirviente, estaba pensando en Balduro en algunos de mis guardias, diría Zeus.
Pensé que mandaría uno de los más fuertes, como Hércules, Poseidón o incluso Tyr, pero ahora que lo pienso, Tyr no ha bajado de las montañas desde hace meses, nadie lo ha visto, diría Loki. Seguro debe estar meditando como suele hacerlo, en fin, no tengo planeado mandar a Hércules o Poseidón, debido a que se trata de una misión muy sencilla, traer hasta aquí a un mortal, ¿entiendes el punto? Ese mortal es una presa fácil, diría Zeus. Pero señor, la reina Isis mencionó que es un mortal con el poder necesario para vencer a dioses supremos, cometimos ese mismo error al enviar a Morfeo tras el dios devorador de mundos, diría Loki. Esto es completamente diferente. Loki es un mortal, según la historia de ese mortal, en el pasado fue un dios pero reencarnó en un cuerpo mortal, no posee el ki divino, será una presa fácil, diría Zeus. Un mortal que puede vencer a dioses sin la necesidad de usar ki divino suena intrigante y peligroso señor, diría Loki. ¿Sabes Loki? Lo he pensado bien, enviaré a Azazel, después de todo mis guardias se encuentran en una misión y la más fuerte de todos mis guardias es esa niña, ¿cuál era su nombre? Diría Zeus. Artemisa, el nombre de ella es Artemisa, diría Loki. Sí, ella también se encuentra en una misión de suma importancia, por lo tanto, he decidido acudir a uno de mis hijos, diría Zeus. Pero señor, no quiero imponer, pero mandar a Azazel no sería demasiado. Él es un ángel, diría Loki. Exacto, ¿qué más podría ser una mejor opción que mandar a un ángel? Hará un trabajo rápido y limpio, traerá de inmediato a ese mortal hasta a mí, un trabajo fácil para él, diría Zeus. De acuerdo señor, se lo haré saber de inmediato, diría Loki. Regresando al universo 0, planeta supremo. Kakaroto se encontraba levitando desde hace horas sin decir ni una sola palabra, su mirada estaba fija en todo el caos y destrucción que había ocasionado a su hogar, por donde sea que éste fijara su mirada no había nada más que devastación y lava por todos lados. Parece que finalmente lo entiendes, te has deshecho de lo último que te ataba, ahora queda una cosa más por hacer. Creí haberte hecho que no quería volver a escucharte, lárgate, estás interfiriendo de nuevo, diría Kakaroto. ¿Acaso no quieres saberlo? Para que te olvides de todo finalmente. Habla de una vez, no estoy de humor para tus juegos mentales, diría Kakaroto. En realidad lo sabes, esa última cosa que queda por hacer es sencilla, ahora debes aceptar tu lado malvado, debemos unirnos en uno solo así lograrás evolucionar. En tus más profundas fantasías, me has obligado a hacer todo esto, mi hogar está hecho trizas, solo quiero cerrar mis ojos y descansar sin poder escucharte en mi cabeza todos los días, diría Kakaroto. No seas ingenuo, solo acepta quién eres, tu yo del pasado, verás las cosas de una manera totalmente distintas. No quiero escuchar una palabra más de ti, déjame en paz, diría Kakaroto mientras seguía manteniendo su vista enfocada en toda la destrucción del planeta. Como quieras, pero recuerda esto, tarde o temprano acudirás a mí, es inevitable. Mientras tanto en un mundo paralelo, en el palacio de la reina Isis. ¿Qué opina acerca de la propuesta del señor Zeus? Diría Atenea. No nos dejó otra alternativa, los dioses supremos que sobrevivieron a la masacre que provocó ese mortal ha despertado la furia en ellos, piden justicia, piden la cabeza de ese mortal, como su reina, debe haber justicia, diría Isis. Tenemos una situación muy tensa, de eso no hay duda, no quiero imponer señora, pero pedir la ayuda del señor Zeus ha sido la mejor opción, diría Atenea. No teníamos más opciones, hacer una casa en su mundo despertaría la ira de Zeus, podría destruirnos y no existiría manera de evitarlo, incluso los hijos de Zeus están por encima de los reyes y reinas de cada mundo paralelo, no es casualidad que sean los dioses antiguos, existen desde el primer día de la creación de la vida, por lo tanto no tuvimos una mejor opción, no importa si tendremos que deberle un favor, de cualquier manera hicimos lo correcto, diría Isis. Entiendo señora, he investigado la historia acerca del señor Zeus, mucho pensaron que no habían pruebas que existiera, pero su sola presencia impone mucho, a pesar de tener el cuerpo de un anciano frágil, sé que no tengo que dejarme llevar por las apariencias, me cuesta creer que ese cuerpo tan frágil pueda almacenar tanto poder, diría Atenea. No te dejes engañar, se dice que Zeus cuenta con transformaciones, y cada una más fuerte que la anterior, se dice que es invencible, ni siquiera su futuro heredero fue capaz de hacerle frente, diría Isis. Transformaciones.
No había información acerca de transformaciones, pero sí información acerca del futuro heredero del señor Zeus. Su nombre era Hades, el dios de la muerte y rey del inframundo. Por desgracia intentó apoderarse del todo el imperio del señor Zeus junto a sus demonios, pero ni siquiera estaba listo aún. El señor Zeus lo vio como una ofensa, falta de respeto y sobre todo, una traición. Fue castigado y enviado al inframundo donde pasaría toda la eternidad sin tener oportunidad de salir. Así es como termina la historia del futuro heredero del Olimpo, diría Atenea. Parece que estás muy bien informada, eso me agrada, diría Isis. Pero ahora que prosigue, señora, diría Atenea. Por el momento les informarás a los dioses supremos que nada más es cuestión de días para que tengan en sus manos la cabeza del mortal, diría Isis. Consideré lo hecho, señora, pero tengo una duda, diría Atenea. Habla, diría la reina Isis. El señor Zeus tendrá en sus manos al mortal en tan solo días, diría Atenea. Así será, eso fue lo que mencionó Zeus, por lo tanto tendremos que fiarnos de su palabra, diría Isis. De acuerdo, señora, ¿algo más?, diría Atenea. Eso ha sido todo, puedes retirarte, ahora necesito pensar, diría Isis. Regresando al universo 0, planeta supremo, las horas pasaban hasta convertirse en días. Kakaroto seguía levitando en el mismo lugar desde hace días, aún no entendía cómo fue capaz de hacer toda esta destrucción en su planeta, en su hogar. No obstante, en ese momento Kakaroto escucharía gritos de socorro. Dichos gritos venían de diferentes planetas. Los planetas estaban siendo destruidos por una presencia que había pisado dicho mundo. ¿Escuchas eso, Kakaroto? Parece que no te importa, ha llegado una nueva presencia a tu mundo, está destruyendo todo, incluyendo dioses. ¿Qué pasa? ¿No harás nada al respecto?, diría la parte malvada de Kakaroto con una risa despiadada. Creí haber mencionado que no quería volver a escucharte, diría Kakaroto con un tono grave en su voz. Veo que ya no te importan la vida de los demás, que se destruyan entre ellos, ahora no te importa si todo el mundo arde en llamas. Me agrada esta nueva versión de ti, solo es cuestión de tiempo que nos unamos en uno solo, aunque me pregunto quién será el que está ocasionando todo este caos, diría Dark Kakaroto mientras tenía una sonrisa. Si tanto te importa, ve a investigar, diría Kakaroto mientras tenía una mirada baja. Sin embargo, Dark Kakaroto sentiría una presencia realmente poderosa al punto que le borraría esa sonrisa arrogante de su cara. De repente te has quedado callado, bien por mí, diría Kakaroto. Escucha, Kakaroto, debes decidirte de una maldita vez, debemos unirnos en uno solo, solo así podrás controlar tu lado malvado y evitará que vuelvas a ocasionar estragos y lastimar a tu familia. Eso es lo que quieres, ¿no?, diría Dark Kakaroto. ¿Qué sucede contigo? ¿Por qué de repente pareces exaltado? No es propio de ti, ¿por qué te preocupas?, diría Kakaroto. ¿Acaso no es obvio? Tú eres yo soy tú, por supuesto que me voy a preocupar por mi otra versión de mí mismo. Ahora no perdamos más el tiempo, debes decidirte de una vez, diría Dark Kakaroto con un tono grave en su voz. Qué extraño, está actuando de una manera diferente, todo sucedió cuando llegó esa presencia a mi mundo, no es propio de mi lado malvado actuar de esta manera, se diría Kakaroto en sus pensamientos. Ahora nos situamos en el mundo de dioses y ángeles antiguos. 10 horas antes, en algún lugar del planeta, en una zona muy pacífica, en el templo sagrado. Aquí estás, tal como pensé, sueles estar aquí cuando quieres disfrutar de paz y tranquilidad, diría Loki. Aquí venimos todos los ángeles luego de un entrenamiento muy intenso, meditar para mejorar la condición mental. Ahora solo estoy divagando, en fin, ¿qué puedo hacer por ti, Loki?, diría Azazel. De acuerdo, directo al grano, tienes una misión por parte del señor, diría Loki. ¿Una misión? Suena intrigante, debe ser de suma importancia, después de todo los ángeles nos enfocamos en misiones muy importantes, diría Azazel. Has acertado, estos son los detalles, diría Loki quien procedería a informarle al ángel todos los detalles que necesitaría. De acuerdo, entonces lo mejor será que emprenda vuelo de inmediato, diría Azazel. No lo olvides, debe ser un trabajo rápido y limpio, sobre todo, el señor lo quiere con vida, diría Loki. Estás hablando con un ángel, no tienes nada de qué preocuparte, traer al mortal lo antes posible, diría Azazel. Regresando a la actualidad, en uno de los santuarios del reino.
Azazel se está tomando su tiempo, creí haber mencionado que debía ser un trabajo rápido y eficaz, fue la razón por la cual decidí enviar a un ángel, espero que tengas noticias para mí, diría Zeus. Azazel partió al mundo mortal hace más de 10 horas y aún no he tenido noticias sobre él, esto me resulta muy extraño señor, Azazel debió haber regresado hace horas, diría Loki. Rayos, parece que una simple misión no la pueden completar, los ángeles nunca me han fallado, debe haber una razón por la cual Azazel decidió tomarse más tiempo de lo necesario, diría Zeus. Señor, no quiero suponer nada, pero es posible que Azazel, diría Loki hasta que sería interrumpido por Zeus. Ni siquiera termines esa frase, no digas estupideces, nadie puede vencer a los ángeles y mucho menos un mortal, puede que en el pasado haya sido un dios, pero ha reencarnado en un cuerpo mortal, diría Zeus. Lo lamento señor, mi intención no era suponer algo drástico, pero no hay otra explicación, piense en todas las probabilidades, diría Loki. Esperemos un poco, aún me niego a creer que Azazel pueda llegar a ser derrotado, diría Zeus. No obstante, nos situamos en otra parte del planeta, después de una hora, un gigantesco asteroide había entrado a la atmósfera, donde de inmediato y a una velocidad infernal impactaría contra el planeta al punto que una devastadora explosión que arrasaría con todas las montañas y vegetación del lugar, había sido toda una catástrofe, la explosión había sido tan potente que incluso había sacudido el lugar al punto que dicho temblor llegaría hasta el reino. Ahora nos situamos en el palacio real del todopoderoso Zeus. ¿Qué rayos ha sido eso? Diría Zeus hasta que sería interrumpido por Loki. Señor, se ha detectado una explosión en el oeste, todo indica que un asteroide hizo contacto con el planeta, pero me informaron que fueron capaces de detectar un ki, diría Loki. ¿Qué? ¿Quién rayos es y cómo fue posible encontrar este planeta? Diría Zeus. No obstante, en ese momento la mejor guerrera guardiana del Señor se haría presente, cosa que llamaría de inmediato la atención de Loki y Zeus. ¿Qué sucede? Espero que sea de suma importancia por atrever a irrumpir, diría Zeus. Lo es señor, encontré a la persona de esa explosión que se dio en el oeste, el señor Azazel, ahora con su permiso me retiro señor, diría Artemisa. Entonces en ese momento Azazel irrumpiría, captando la mirada de Loki y Zeus, debido a todas las heridas y moretones que tenía en todo su cuerpo, además de que aún escurría sangre. ¿Qué rayos significa esto? Diría Zeus, quien al instante se colocaría de pie. Imposible, diría Loki, quien se encontraba atónito ante el estado en el cual se encontraba su hermano. Al carajo Loki, creí haberte escuchado que sería una misión fácil, pero vaya sorpresa que me llevé, apenas he salido con vida, diría Azazel, quien se tambaleaba de un lado a otro. Dime qué rayos sucedió a Azazel, esto no puede ser posible, diría Zeus. Lo encontré a ese mortal en un planeta del mundo mortal ocasionando estragos, lo enfrenté, pero mi exceso de confianza me hizo pagar las consecuencias, me engañó ese tal Yamosi, me hizo creer que su velocidad era patética, entonces, me atrapó con sus gigantescos brazos, me rompió todos los huesos, apenas logré escapar con vida, diría Azazel con un tono bajo en su voz. Zeus no diría nada más y solamente soltaría un largo suspiro mientras analizaba todo lo sucedido. De acuerdo, puedes retirarte Azazel, ve a que te atiendan esas heridas, diría Zeus. Eso realmente acaba de suceder, Azazel fue derrotado, diría Loki, quien aún no salía de su asombro. ¿Cómo puede ser esto posible? Como ese mortal tiene esa capacidad de vencer a un ángel antiguo, esto tiene que ser una mala broma, pero ahora lo veo más claro, lo he subestimado a ese tal Yamosi, es un Saiyajin tal como mi nieto, debí haberle advertido a Azazel, no tengo más opción que enviar a alguien mucho más fuerte, podría mandar a mi hijo más poderoso, pero en este momento es mejor dejarlo en paz, por lo tanto tendré que enviar a Poseidón, mi futuro heredero, se diría Zeus en sus pensamientos. ¿En qué está pensando señor? ¿Qué tiene en mente? Diría Loki. Lo he pensado una y otra vez, ese Saiyajin pagará las consecuencias, ve por Poseidón, infórmale todos los detalles, no puede confiarse, dentro de ese cuerpo existe el alma de un dios, diría Zeus. Como usted ordene señor, se lo haré saber enseguida, diría Loki mientras saldría de la sala del trono. Por lo que puedo notar, ese tal Yamosi mejora en cada entrenamiento, se vuelve cada vez más poderoso mientras avanzan los segundos, él es diferente, totalmente diferente a Kakaroto y a Goku, se diría Zeus mientras tenía una expresión seria.
2 horas antes, en el mundo mortal, en algún planeta. El planeta era un caos, las ciudades que alguna vez habitaron seres ahora estaban en ruinas, volcanes en erupción, ríos de lava, relámpagos, rayos y estruendos, pero sobre todo, en medio de toda la destrucción, se encontraba el culpable de todo el caos, su nombre era Yamosi, el Super Saiyajin legendario. Por otro lado, de rodillas se encontraba un ángel puro y antiguo, se trataba del propio Azazel, quien se encontraba con múltiples heridas, huesos fracturados y moretones por todo el cuerpo. Así que los superiores me han enviado a este gusano. Creyeron que podrían detenerme. Se dice que la velocidad es más eficaz que la fuerza bruta, pero la mayoría de guerreros que tienen super velocidad suelen confiarse en exceso. Engañarte a ti pareciendo ser débil fue lo más fácil del mundo. Mírate ahora, gusano, ante los pies del gran Yamosi, diría Yamosi mientras soltaría una risa despiadada. Esto debe tratarse de una pesadilla de la cual no puedo despertar, ni siquiera soy capaz de colocarme de pie, todos mis huesos están rotos, me hizo bajar la guardia con suma facilidad, esto es humillante, una deshonra para los ángeles, pero no puedo hacer nada, ¿realmente moriré? Se diría a Azazel quien sentía un dolor inmenso por todo su cuerpo. Tu ki es totalmente diferente a todos los dioses que he exterminado, posees un ki muy puro, incluso más puro que los ángeles guardianes, pero no me interesa, si deseas vivir entonces responderás a mi pregunta, diría Yamosi mientras tenía una sonrisa arrogante. Tú eres parecido a alguien que conozco, posiblemente seas de una diferente línea temporal, Kakaroto, diría Azazel con sus últimas fuerzas. Kakaroto. Ese es mi nombre Saiyajin, no lo había escuchado durante mucho tiempo, pero me lo has puesto fácil, puede que salgas con vida de este planeta, tal como lo pensé, en esta línea temporal también existe un ser como yo, un Kakaroto, ¿sabes dónde puedo encontrarlo? Piensa con cuidado antes de decidirte, de lo contrario sabré si estás mintiendo, diría Yamosi con un tono grave en su voz. Ahora lo entiendo, este sujeto viene en busca de su otro yo pero de una línea temporal diferente, pero no le daré la respuesta que busca, Kakaroto es parte de la familia y traicionarlo sería una mala lección, no tengo de otra que huir, que humillante, se diría Azazel en sus pensamientos. Antes de una respuesta, quiero saber qué eres realmente, debo admitir que tu velocidad no era normal, a lo largo de mi existencia me he enfrentado a múltiples oponentes, pero nunca me había enfrentado a alguien que dependa de una super velocidad y técnica, sobre todo, tu ki es diferente a los demás, un ki muy puro, hasta me dan náuseas, diría Yamosi mientras soltaría una risa despiadada. Quien sea yo no es importante, diría Azazel. Por supuesto que es importante, quiero saber la raza y el nombre de mis presas antes de ser devoradas, te aconsejo que no me hagas volver a repetirme, diría Yamosi mientras tenía una sonrisa arrogante. Soy Azazel, un ángel puro y antiguo, tengo miles y millones de años, diría Azazel. Con que un ángel puro y antiguo, nunca antes había escuchado algo así, eso explicaría la pureza de tu ki. Bien Azazel, ahora responde a mi última pregunta, ¿dónde se encuentra Kakaroto? Diría Yamosi. Antes de darte una respuesta, también me gustaría hacerte una pregunta, ¿es lo justo no estás de acuerdo? Diría Azazel. Tienes agallas debo admitir, de acuerdo, haz tu pregunta, diría Yamosi. ¿De dónde vienes realmente y qué deseas probar encontrando a Kakaroto? Diría Azazel. Mencionaste una pregunta, esas son dos, solo responderé una sola, para ser precisos y exactos yo provengo del futuro, puedo dar fe que no tenías esa información, sé que tus superiores sin duda me han investigado y sé que solo cuentan con la información básica, mi alma es de un dios según mis recuerdos, mi nombre Saiyajin es Kakaroto y mi nombre como terrícola es Son Goku, como te habrás dado cuenta soy el Saiyajin legendario de las leyendas, pero sé que toda esa información ya lo sabías en especial tus superiores. Sé que saben que mi hermano fue un rey del todo, Zeno, ese era su nombre, te he dado más de una respuesta, diría Yamosi. Viene del futuro, Loki no nombró nada acerca del futuro, este nuevo Kakaroto proviene del futuro, incluso ha acabado con dioses de diferentes mundos alternos, lo que significa que no viene en busca de Kakaroto, viene en busca de alguien más, pero ¿de quién se trata realmente? He reunido la información suficiente para poder huir, se diría Azazel. Regresando al presente, en el mundo de dioses y ángeles antiguos, después de una hora, en uno de los santuarios del reino. Veo que te encuentras mucho mejor, los moretones y cortes han sanado muy rápido, eso es bueno, diría Loki.
Supongo que estás aquí para reunir información, diría Azazel. Tenía planeado primero ver tu estado actual, pero a juzgar por lo que veo, te encuentras totalmente sano, diría Loki. Una misión fácil, Un poco más y habría muerto en ese lugar, diría Azazel. Sé que estás molesto, pero hemos subestimado a Yamosi, no pensé que resultaría ser extremadamente fuerte y peligroso, diría Loki. ¿Molesto? Te equivocas, no estoy molesto, estoy furioso y humillado, ese gusano casi acaba conmigo, me rompió todos los huesos y me hizo ver como una cucaracha, me venció de la manera más humillante posible, me hizo parecer un novato, lo hizo parecer muy fácil, he deshonrado a los ángeles, somos seres divinos, los más poderosos e invencibles y fui aplastado por un mortal que no necesita hacer uso del ki divino, ¿sabes cómo eso me hace sentir? Diría Azazel con un tono grave en su voz. Realmente ese sujeto era tan fuerte, pero nadie lo predijo, sé que decirlo lamento no resolverá nada, pero eso solo demuestra que te puedes volver a ser más fuerte y no volver a caer, te conozco Azazel, eres un ángel y puedes mejorar, pero ¿acaso dejarás que Yamosi se te meta en la cabeza, dejarás que una derrota te afecte? Toma esto como una motivación para volverte más fuerte, mírate en un espejo y notarás que esa misma expresión tenía Tyr luego de haber perdido contra nuestro padre, pero estoy seguro que esa derrota lo motivó para volverse más poderoso, ahora ya sabes lo que debes hacer, diría Loki mientras tenía una sonrisa. Sin embargo, Azazel no diría nada, este se encontraba sumido en sus pensamientos, al escuchar las palabras de Loki, tenía razón, el ángel más poderoso también había sido derrotado, por lo tanto no tenía más opción que poner la cabeza en alto y volverse más fuerte. ¿Y bien Azazel? ¿Te encuentras bien? Diría Loki. Estoy bien, dime qué quieres saber, diría Azazel. De acuerdo, dime qué sabes acerca de Yamosi, algo importante que haya mencionado, diría Loki. Así fue, Yamosi proviene del futuro, pensar que era un Saiyajin diferente fue nuestro error, él es en realidad un Kakaroto de una línea temporal diferente, según sus recuerdos él cree que es Yamosi pero no es así, en realidad es Kakaroto y a la misma vez Goku, solo comparte recuerdos con Yamosi, al parecer Kakaroto heredó los poderes legendarios de Yamosi, pero sobre todo, este nuevo Kakaroto ha venido en busca de nuestro Kakaroto, el padre de Morfeo, eso fue la única información que pude obtener, diría Azazel. Con que es un nuevo Kakaroto que proviene del futuro en busca del Kakaroto de esta línea temporal, me pregunto qué querrá realmente, debe tener un propósito que debemos descubrir, de acuerdo a Azazel, ya tengo la información, será mejor que tomes unos días de reposo y luego puedas volver a los entrenamientos, diría Loki. Mientras tanto en el palacio real del dios todopoderoso Zeus. Y bien, dime qué tienes para mí, no dejes ningún detalle suelto, diría Zeus. Proviene del futuro pero de un mundo paralelo diferente, según la información que obtuve por parte de Azazel, ese tal Yamosi no es quien dice ser, su nombre Saiyajin es Kakaroto, según Azazel, tiene el mismo rostro que el Kakaroto de este mundo, he deducido que solamente posee los recuerdos de Yamosi, el hermano de seno de su mundo, quien tiene el control es Kakaroto, diría Loki. Eso sí que es un giro de los acontecimientos, así que es Kakaroto, pero de un mundo paralelo y que proviene del futuro pero sobre todo, que nada más comparte sus recuerdos con Yamosi y heredó su poder, llamarlo Yamosi no sería lo indicado, ¿qué te parece Black Kakaroto? Diría Zeus mientras tenía una sonrisa arrogante. Me parece bien señor, sin embargo aún queda un detalle muy importante, diría Loki. ¿Qué estás esperando? Dime qué más tienes para mí, diría Zeus. Yamosi, quiero decir, Black Kakaroto viene en busca del Kakaroto de esta línea temporal, sin embargo Azazel cree que viene por algo más importante que solo por Kakaroto, aún no sabemos qué podría ser, diría Loki. Interesante, si eso ha sido todo, entonces ve por Poseidón, necesito pensar, diría Zeus. Ahora nos situamos en el mundo mortal, universo 0, planeta supremo. Sé que estás ahí, dime a qué le temes, puedo escucharlo en tu voz, suenas muy exaltado, no le temo a nada, por lo tanto mi lado malvado tampoco debería serlo, muy extraño si me preguntas a mí, diría Kakaroto. ¿Asustado yo? Eso es absurdo, el que debería estar asustado debería ser tú, mientras te lamentas en este infierno salí a investigar, ese ser que ha llegado a nuestro mundo parece ser invencible, un ser de tu familia por poco muere en batalla a manos de ese ser, no estoy hablando de un dios, estoy hablando de un ángel puro, imagina qué tan fuerte debe ser ese ser que fue capaz de vencer a un ángel. ¿Vencer a un ángel? ¿De quién rayos está hablando? Tyr.
es imposible, Tyr incluso es más fuerte que yo, no hay manera que puedan llegar a derrotarlo, entonces ¿quién? Se diría Kakaroto en sus pensamientos. Lo veo en tu expresión, te preguntas quién fue el desafortunado que optó por enfrentarlo, muy fácil, se trata de Azazel, uno de los hijos más fuertes de Zeus. Entonces no hay nada que debo comentar, Azazel logró sobrevivir y eso es lo único que cuenta, además, no debería importarme lo que sucede a mi alrededor, no tengo nada más que perder, por lo tanto te lo advierto desde ya, no sigas insistiendo, jamás formaría un vínculo con mi lado malvado, ahora piérdete, diría Kakaroto con un tono grave en su voz. Tú te lo pierdes, pero estás cometiendo un grave error, eres más estúpido de lo que pensé, cuando tu mundo esté en llamas y no puedas hacer nada para evitarlo entonces será demasiado tarde y no tendrás más opción que lamentarte y darte lástima a ti mismo. Zeus debe estar detrás de todo este alboroto, no tengo dudas de que fue quien envió a Azazel a terminar con ese sujeto que ha aparecido, debe ser extremadamente fuerte, pero, estoy seguro que Zeus enviará a alguien más poderoso y el trabajo estará resuelto, no es de mi incumbencia, se diría Kakaroto. Regresando al mundo de dioses y ángeles antiguos, en el mundo del todopoderoso Zeus, en el reino del dios de los mares. Por un momento tuve ese pensamiento que estarías entrenando, me he enterado que desde la pelea entre Kakaroto y el señor no has parado de entrenar, diría Loki mientras tenía una sonrisa. Parece que escuchaste bien, diría Poseidón. Entonces el dios de los mares parece ser que se ha tomado un descanso, diría Loki. Entrenar arduamente sin tener un descanso adecuado, olvídate de tener resultados, también te debes enfocar en entrenar la mente y descansar el cuerpo, diría Poseidón. De hecho no eres el único que ha estado entrenando, escuché que Hércules se ha sometido a un entrenamiento para poder ganar más velocidad, un entrenamiento de trabajo de pies, al parecer se enfocará mucho en la velocidad, diría Loki. Me parece bien, de nada funciona tener fuerza bruta si no puedes golpear a tu enemigo, Hércules se ha dado cuenta de su debilidad y aprendió mucho tras analizar el enfrentamiento entre Tyr y nuestro padre, una batalla de velocidades, diría Poseidón. Así es, debo admitir que no me esperaba esto, pareces estar de buen humor, sueles ser muy frío a la hora de socializar, diría Loki mientras tenía una sonrisa. Sin embargo, Poseidón no diría nada más esperando qué más tenía que decir su hermano. De acuerdo, suficiente charla trivial, ahora vamos al punto, estoy aquí en nombre del señor, diría Loki hasta que sería interrumpido por Poseidón. Sea que vienes Loki, se ha esparcido por todo el planeta, tanto dioses como ángeles están al tanto de la derrota de Azazel, según lo que se rumorea se trata de un Saiyajin con el poder ilimitado, veo que mi padre quiere mandar a su mejor arma, su hijo más poderoso, diría Poseidón. De hecho no, el señor no optó por Tyr, diría Loki. ¿Qué? ¿Cómo que nuestro hermano Tyr? Estoy hablando de mí, deja de jugar, diría Perseo mientras tenía una expresión seria. Entonces es un hecho, diría Loki y este procedería a informarle a Poseidón todos los detalles acerca del Saiyajin que fue capaz de vencer a un ángel. Un Saiyajin que se adapta al estilo de pelea de sus enemigos, un Saiyajin que parece tener poder ilimitado, el Saiyajin legendario, sobre todo, un Saiyajin que tiene el mismo rostro que Kakaroto, un Kakaroto de una línea temporal diferente y que proviene del futuro, suena intrigante debo admitir, si te soy sincero Loki, siempre quise intercambiar puños contra Kakaroto, esto será la oportunidad que he estado esperando, diría Poseidón. Mientras tanto en el palacio real del todopoderoso Zeus, después de una hora. ¿Cómo te fue Loki? Poseidón aceptó la misión, diría Zeus. Eso es correcto señor, Poseidón ha partido hacia el mundo mortal, el problema estará resuelto en unas horas, diría Loki. Perfecto, una cosa más, le informaste que lo quiero con vida, diría Zeus. Sí señor, Poseidón traerá con vida a Black Kakaroto, diría Loki. No tengo la menor duda, Poseidón no fallará, es imposible que lo haga, sin embargo tengo una duda, diría Zeus. ¿Qué sucede señor? Diría Loki. ¿No te has preguntado cómo Azazel fue capaz de escapar de las garras de Black Kakaroto? Diría Zeus. 4 horas antes, en el mundo mortal, en un planeta en ruinas. Estoy esperando una respuesta, dime, ¿dónde se encuentra Kakaroto? Recuerda, sabré si estás mintiendo, ahora habla, diría Black Kakaroto. Un momento, antes de darte la respuesta que buscas, tengo algo que decir, diría Azazel. ¿Sabes Azazel?
Estoy empezando a perder la paciencia y créeme, no querrás verme de mal humor, pero te daré una última palabra, ahora habla, diría Black Kakaroto. Existe un mito que resulta ser verdad, nosotros los dioses podemos ser capaces de sobrevivir a la destrucción de un planeta, diría Azazel. ¿A dónde quieres llegar exactamente? Diría Black Kakaroto. Sé que los terrícolas, saiyajines o cualquier raza de mortales no pueden sobrevivir a la destrucción de un planeta, diría Azazel. ¿Qué insinúas? Diría Black Kakaroto mientras tenía una expresión seria. Pongamos a prueba si en verdad los saiyajines no pueden sobrevivir a la destrucción de un planeta entero, fueron las exclamaciones de Azazel, y con una de sus habilidades especiales golpearía con fuerza el núcleo de dicho planeta. Los volcanes existentes de inmediato harían erupción y el planeta entero no paraba de retumbar y cada vez más fuerte, los tornados que se habían formado eran mortales que despedazaban hasta el suelo, el planeta estaba a punto de ser historia. Tu sabandija, me engañaste, creí que no te quedaban fuerzas, diría Black Kakaroto con un tono grave en su voz. No eres el único que es capaz de engañar a sus rivales, soy un ángel, la destrucción de un planeta no me afectará en lo más mínimo, en cambio un Saiyajin, esto será divertido, diría Azazel. Debí acabar contigo cuando tuve la oportunidad, pero créeme, iré por ti, te lo juro, iré por ti, diría Black Kakaroto y soltaría una risa despiadada que resonaría por todo el caos. Entonces el planeta en cuestión de segundos finalmente sucumbiría ante la brutal destrucción, el planeta había explotado en miles de pedazos, el planeta en el cual alguna vez había sido habitado por una raza de mortales, había pasado a la historia y todo por un enfrentamiento entre el Super Saiyajin legendario y el ángel antiguo. Regresando al presente, en el mundo mortal, Universo 0, Planeta Supremo. He notado que incontables planetas han desaparecido en cuestión de horas, el ki que puedo sentir es absoluta maldad, que querrían Brunilda y la pequeña Rize. ¿Que me quedará de brazos cruzados sin hacer nada al respecto? No, ambas querrían que luchara para proteger este mundo, pero he perdido toda esa motivación, ¿acaso he perdido mi espíritu de lucha? Eran los deprimentes pensamientos de Kakaroto hasta que en ese justo instante sentiría que una nueva presencia había pisado su mundo. Ese ki lo reconozco, es un ki muy poderoso y no tengo la menor duda de que se trata de Poseidón, pero ¿qué rayos está haciendo aquí? A menos que, efectivamente, su ki se encuentra extremadamente cerca del otro ki, solo se puede significar una sola cosa, Zeus ha enviado a Poseidón, ¿realmente ese sujeto es así de poderoso? Se diría Kakaroto quien se encontraba asombrado ante tales acontecimientos. Ahora entiendes mi preocupación, Poseidón se encuentra entre los dioses más poderosos por no decir el más fuerte, solo es superado por Zeus y Tyr, ahora entiendes mi punto, debemos fusionarnos en uno solo, solo así podrás ser capaz de controlar tus emociones y evolucionar para ser un mejor guerrero, pero eres realmente terco y no hay nada que se pueda hacer para cambiar esa débil mentalidad tuya. No puedo fiarme de mi lado malvado, ya has visto en carne propia de lo que soy capaz cuando pierdo el control, solo observar a tu alrededor, este lugar parece el infierno y eso sucedió porque solamente tomé un pequeño descanso, ahí tienes mi respuesta, no puedo arriesgar la vida de todos, la vida de los seres de mi mundo, diría Kakaroto mientras tenía una mirada baja. Créeme Kakaroto, he visto de lo que es capaz de hacer ese sujeto, es un completo monstruo sin límites, no podrás vencerlo en tu estado actual, todas tus emociones son un caos, decídete antes de que sea demasiado tarde. Mientras tanto en un planeta del mundo mortal. Era otro planeta en completo caos, las ciudades se encontraban en ruinas y toda la vida de aquel planeta había sido extinguida por el poderoso Saiyajin legendario Black Kakaroto, quien se encontraba entre todas las llamas con una sonrisa despiadada. No obstante, frente a él aterrizaría un nuevo ser, un dios que irradiaba pureza, se trataba del dios de los mares, quien tenía una expresión seria mientras desprendía un escalofriante instinto asesino. La presencia de aquel poderoso dios había captado toda atención de Black Kakaroto quien vería fijamente a Poseidón con una sonrisa despiadada. Así que él es Black, Azazel no se equivocaba, tiene la misma apariencia que Kakaroto y Son Goku, no cabe duda de que es de una línea del tiempo diferente, solo mira la destrucción de este planeta, no puedo sentir vida, lo que significa que Saiyajin se hizo cargo de todos, es un mortal despreciable que no piensa nada más que destruir, se diría Poseidón mientras tenía una expresión seria.
Tu mirada me inquieta, ni siquiera sé quién eres y ya puedo sentir un instinto asesino, tu ki irradia una pureza similar a la de ese ángel que logró huir, no tengo la menor duda que eres un dios, parece ser que los superiores me siguen enviando juguetes nuevos, y sé que tú tienes la respuesta que he estado esperando, sé que me voy a divertir contigo, diría Black Kakaroto y este soltaría una risa malvada. Sin embargo, Poseidón no diría nada y este nada más tenía una expresión seria, por su postura solo indicaba una sola cosa, se preparaba para atacar. Veo que no eres muy hablador como tu amigo, pero te lo aseguro, estarás pidiendo piedad cuando te quite esa arrogancia de la cara, diría Black Kakaroto mientras tenía una sonrisa arrogante. Este mortal realmente venció a un ángel. Su ki no es tan sorprendente, Loki mencionó que es capaz de adaptarse muy rápido y su ki es ilimitado, veamos qué tan eficaz le resulta ser esa habilidad, se diría Poseidón. Sí, justo esa mirada quería ver, esa mirada que tenía tu amigo antes de ser derrotado, ¿tienes algún nombre? Me gusta saber el nombre de mis presas, diría Black Kakaroto. Poseidón, el dios de los mares, un mortal jamás podría vencerme, ni siquiera en las fantasías más locas que puedas imaginar, diría Poseidón con un tono grave en su voz. Vaya, parece que puedes hablar, fueron las palabras de Black antes de recibir un brutal golpe en toda la mandíbula al punto que lo haría escupir sangre y retroceder muchos metros. Poseidón se encontraba con una expresión seria junto a su tridente el cual había usado para golpear a Black en toda la mandíbula. Black Kakaroto se recuperaría del golpe, este tenía una sonrisa confiada debido a que sabía que ese dios le iba a dar una buena pelea. No obstante, Poseidón nuevamente se lanzaría al ataque a gran velocidad donde de inmediato comenzaría a lanzar ataques con su tridente. Black Kakaroto no vería venir los veloces ataques por lo cual este recibiría el primer ataque en el hígado, luego en las costillas y por último en toda la mandíbula al extremo que este retrocedería. Poseidón de inmediato retrocedería debido a que sentiría las intenciones de un contraataque por parte de Black Kakaroto. Este tipo supo que haría un contraataque, pero me he dado cuenta, este dios golpea en zonas vitales del cuerpo, este dolor solo me hará más fuerte, se diría Black mientras tenía una sonrisa arrogante. ¿Por qué sonríe? No tengo la menor duda, este mortal ha perdido la cabeza, pero mis golpes resultaron efectivos, si habría resultado ser debilucho estaría por los suelos, debo atacar, se diría Poseidón. Qué sorprendente, tiene una velocidad parecida a la de su amigo, pero la fuerza de este sujeto es mayor, con este enfrentamiento me volveré más fuerte, se diría Black Kakaroto en sus pensamientos. Pero entonces Poseidón vería que Black aún no se recuperaba por lo consiguiente este a gran velocidad se arrojaría al ataque dispuesto a noquearlo. Black en cuestión de segundos sentiría un terrible dolor en todo el abdomen al punto que escupiría sangre, sin embargo este soltaría una sonrisa y de inmediato lanzaría un veloz gancho. Poseidón habría sido engañado y este recibiría el gancho en toda la cara al punto que dicho golpe resonaría por todo el lugar al extremo que este retrocedería muchos metros. Qué fácil es engañar a los dioses, al creerse superiores obtienen un exceso de confianza desafortunado, diría Black y este soltaría una risa despiadada. ¿Qué está pasando? Todo a mi alrededor da vueltas, mi vista está borrosa, pero solo fue un gancho, solo significa una cosa, la fuerza bruta de este mortal es parecida a la de Hércules, esa escoria logró engañarme, su golpe me afectó más de lo que pensé, estoy a su merced, se diría Poseidón quien este seguía aturdido ante el brutal gancho que había recibido.